Saludos, recibo de equipo docente. Nosotras somos estudiantes del grado de Psicología de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Y somos Olaya González, mi compañera, y yo, Heidi Lorena Herira. Trajimos para un caso para la psicología de la memoria, la asignatura, que se titula La capacidad de recuperación anterógrada, retrógrada de un paciente que tiene una amnesia debido a una encefalitis. Este estudio surge en un momento en que los investigadores, que son Cermak y O'Connor, buscaban comprender si los déficits amnésicos se debían a problemas en la codificación, el almacenamiento o recuperación de la información, además de los procesos cognitivos que se alteraban en las amnesias. Por tanto, el objetivo principal de este caso, de este estudio, era comprender cómo una enfermedad cerebral lograba afectar a la memoria y qué tanto lograba afectarla, en este caso a la memoria retrógrada, que es la capacidad de recordar hechos pasados, como la memoria anterógrada, que es la capacidad de aprender nueva información, y que ambas forman parte de lo que sería la memoria a largo plazo. Eso nos permitió compararlo con pacientes que sufrían el síndrome de Korsakoff. Anteriormente aún se hablaba de memoria a corto plazo, en este estudio se menciona, pero actualmente vamos a hablar de lo que es la memoria de trabajo, que es lo que justamente el paciente conserva intacto. Este experimento fue muy importante porque en esta época los expertos todavía tenían un montón de dudas sobre todo el tema de la memoria, y a través de este estudio pues pudieron conocer qué procesos se podían ver afectados por la amnesia. Por ejemplo, la codificación de la información, el almacenamiento de la información, la recuperación de la información, es decir, podían analizar si se veía afectada la memoria semántica o las formas de amnesia anterógrada o amnesia retrógrada. Además de esto, también iban a poder comparar la amnesia posencefalítica de este paciente con otros tipos de amnesia. Por ejemplo, la amnesia que sufren aquellos que padecen el síndrome de Korsakoff. Es un trastorno neurológico producido por la falta de vitamina B1, que esto es producto de un grado de alcoholismo crónico. Además, en los antecedentes, autores van a, mencionar o destacar estudios de Thompson o Tulving acerca de la especificidad de la codificación de la información, y esto sirvió como base teórica para las posteriores pruebas que se fueron aplicando a este sujeto. Presentación del caso. Ese es un paciente de 50 años que contrajo una encefalitis en 1971. Estuvo en estado comatoso y presentó durante un periodo de 2 a 3 semanas una hemiparesia derecha, que sería parálisis lateral derecha, y amnesia profunda, además de afasia, que es un trastorno del lenguaje que dificulta que una persona pueda leer o escribir o expresar lo que quiere decir. Dentro de las características principales de este caso, en términos de Adkidi-Schifrin, ese se conservaba la memoria a corto plazo, pero en términos de Badel y Hitch, el bucle fonológico de la memoria de trabajo del paciente, que le permitía analizar la información verbal, permanecía intacto, lo que quería decir que su capacidad de mantener la información verbal no fue dañada. Otra de las características que también se observa es que como ya hemos mencionado, su memoria a largo plazo pues fue gravemente dañada. Por lo tanto, tenía amnesia anterógrada y retrógrada. También se desorientaba
al salir fuera de su entorno, fuera de su hogar. Y llamaba mucho la atención que era un paciente al que se le describe como de respuestas frías, a pesar de ser también consciente de su amnesia. Y de afectividad también tenía una afectividad plana. A este paciente se le hicieron un montón de pruebas, pero para la psicología de la memoria destacamos 5 de esas pruebas. La primera es una tarea de memoria a corto plazo con distracción. En este caso mostró un rendimiento normal, lo que indicaba una buena memoria de trabajo. En las tareas de aprendizaje verbal y semántico era capaz de comprender las palabras, el significado que se le daba de esas palabras, los esquemas, etc., pero la retención de esa información era muy corta. La segunda es una prueba de codificación y recuperación con o sin pistas. En este caso, el sujeto era incapaz de retener la información, por mucho que se le diesen incluso claves para poder hacerlo. La tercera ya sería una prueba de aprendizaje motor con laberintos y seguimiento de un rotor. En este caso, mostraba un aprendizaje y una retención normales para la memoria procedimental. La cuarta sería la amnesia retrógrada. En este caso, lo que hacían era presentarle rostros y hechos famosos, y los resultados demostraron que el sujeto tenía pérdidas significativas, porque sus recuerdos eran variables e inconsistentes. Y la quinta y última ya es una prueba autobiográfica, en donde el paciente era capaz de hablar a grandes rasgos de su vida, o sea, hablar en general, pero no podía hablar de recuerdos episódicos específicos. Lo más significativo de este caso para la psicología es que la memoria se divide en sistemas y que, por ejemplo, la memoria de trabajo y procedimental permanecieron en este caso intactas en el caso del paciente. Sin embargo, la memoria a largo plazo resultó muy afectada, sobre todo la episódica. Esto va a venir reforzando la idea de que la memoria no funciona solamente como un sistema donde si se daña o se altera una parte, automáticamente todos los sistemas dependientes se ven alterados o se van a dañar, sino que por el contrario, la memoria funciona como un conjunto de sistemas y procesos independientes, y que el daño encefálico, por ejemplo, producido por esta enfermedad, en el caso de nuestro paciente, difiere del daño que podría ocasionar comparado con las personas que tenían el síndrome de Korsakoff, ya que nuestro paciente SS no presentaba deterioro cognitivo. De hecho, tenía un coeficiente intelectual de 133. Sin embargo, SS lo que sí presentaba era que no podía ni recuperar nuevos recuerdos, ni consolidarlos tampoco. Este caso no se podría generalizar, pero tiene una gran importancia porque muestra que se pueden conservar ciertos sistemas de la memoria tras una lesión o tras una enfermedad, como en este caso la parte de la memoria de trabajo. Y aunque se pierdan otras partes, como por ejemplo la memoria a largo plazo, que sería lo que le pasó a este paciente. Con lo cual, esto podría incentivar a futuras investigaciones sobre qué partes o qué estructuras cerebrales se dañan frente a algunas enfermedades o frente a algunas lesiones, y cómo y por qué se conservan algunas formas de aprendizaje y cómo se relacionan estas con la memoria, las estructuras, las formas de cómo aprendemos y demás. También sería interesante que la investigación futura pueda estudiar la relación sobre qué hay entre los procesos de la memoria y las emociones humanas, ya que pues en el caso de SS pues sí que notábamos que era consciente de su enfermedad de la amnesia,
Sin embargo, se podía llegar a notar un poco de afectividad más plana. Sería interesante que futuras investigaciones pudieran ver si hay algún vínculo o relación entre la memoria y qué tanta relación. Este caso fue muy importante y muy novedoso para la psicología de la memoria porque en aquella época entendía la memoria además de dependiente, lo que implica que si una parte se ve afectada, lo demás también se verá afectado, se entendía como un único sistema en lugar de varios sistemas. Por lo tanto, este caso sirvió para desafiar todas estas ideas previas y cambiar un poco el enfoque o perspectiva existente. Con este estudio se llegó a la conclusión de que este paciente era capaz de entender y de analizar la información, lo que demuestra que el ejecutivo central, que es un componente fundamental de la memoria de trabajo, permanecía intacto, pero no era capaz de reconocer posteriormente la información que acababa de procesar. Además, este caso hace mucho hincapié en que existen varios sistemas de memoria, como es el caso de la semántica, la episódica o incluso la procedimental, pero también te dice que este paciente no tenía memoria episódica, aunque sí tenía memoria semántica y memoria de trabajo.